Mariano Hamilton, escritor, periodista, colega, y va a presentar justamente un libro muy interesante porque es un ámbito donde no se toca mucho generalmente en la literatura, sobre todo argentina. Masones argentinos. Vamos, desde el punto de vista del poder, el inicio de lo que es la argentinidad, muchos conflictos han generado esto desde el siglo XIX en adelante. Sí, la masonería es un tema muy amplio, en donde yo me enfoqué específicamente en lo que es la constitución de la República Argentina como tal, tanto como el proceso de secularización del Estado, el proceso de la batalla de Pavón, que para mí es una batalla fundacional de la historia argentina, la ley 1420, que es la ley de educación laica, libre y gratuita, y por último el encuentro entre San Martín y Bolívar, que es como también uno de los grandes misterios de la historia argentina. Esos son los 4 temas que yo abarco en el libro, con una breve reseña de qué es la masonería en el mundo y en la Argentina. Justamente en Argentina y tomaste 2 hechos fundamentales, la batalla de Pavón y lo que es la ley esencial de la organización pública en la Argentina. 2 hombres que fueron masones, Urquiza y Sarmiento. Muchos contrastes entre ellos y después al borde de la muerte se unieron con un tercero, José Hernández. Sí, vos lo acabas de decir con mucha precisión. Urquiza fue masón, Urquiza y Sarmiento fueron ungidos con el grado 33 en una tenida que se produjo en 1860, el máximo, junto con Bartolomé Mitre y Derqui, que en ese momento era el presidente de la Argentina, una tenida organizada por el gran maestre Roque Pérez, que selló lo que podríamos llamar la paz nacional, la pacificación nacional. Después, esto no fue así, después Mitre traicionó ese acuerdo que se había establecido en la logia, y se desencadena la batalla de Pavón, que es aquel famoso episodio en donde Urquiza tenía ganada la batalla y se retira al paso, dejando un poco a la intemperie a los caudillos del interior y regalándole el triunfo a Mitre para que Buenos Aires impusiera su preponderancia, como lo mantiene desde aquel momento hasta ahora. Con la mediación, lógicamente, prácticamente mariscal de Paraguay, que fue el que medió, y todos dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Le dieron los ríos interiores a Urquiza para que comerciara libremente? Entonces todo se arregló. ¿El dinero arregla todo? Sí, y después Urquiza le pagó con una moneda bastante ingrata porque fue el que le vendió armas a la Triple Entente que combatió en la guerra del Paraguay, que para mi gusto es una de las tragedias más grandes de la historia de América, el genocidio, uno de los genocidios más importantes. Todo es muy complejo en la historia argentina. La verdad que ha crecido desde los acuerdos y de los desacuerdos, desde las traiciones y los actos de lealtad. Pero bueno, es un país que recorremos, que amamos y que vemos cómo avanza aún hoy a los tumbos con divisiones y con grietas que también son las que nos ha dejado la historia. La primera y segunda invasiones inglesas, dijeron que la habían perdido ellos, Beresford y después Whitelaw. Y dicen que Whitelaw después se estableció en Montevideo y de ahí empezó a formar toda la intelectualidad futura argentina. Y de ahí viene también la logia Lautaro desde Inglaterra con Francisco Miranda y bueno, pues viene nuestro San Martín. ¿Hay algo de eso, algo de cierto? ¿Tiene que ver eso? No conozco el vínculo de las invasiones inglesas, en esto soy honesto, digo, hay cosas que aprendí como periodista a decir no sé en algunas cuestiones, esto no lo sé. Pero sí, efectivamente, es como vos decís, en 1795 Francisco de Miranda funda la Logia de Caballeros Racionales en Londres y esa logia es la que atrae el interés de San Martín, de O'Higgins y de muchos grandes otros patriotas que después colaboraron para la independencia de lo que era el Virreinato del Río de la Plata de España. Y a partir de esa fundación, después en 1813 se funda la Logia Lautaro y otras tantas logias en la Argentina que desencadenan en esto que es la Argentina que tenemos. Muy rica historia y seguramente la vas a contar más con tu gente aquí. Te agradecemos y te damos la bienvenida aquí a Rosario y lo que es el interior del país. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Gracias.